Estábamos reconociendo ayer el material de eso, estábamos trabajando ayer con el material de la siguiente evidencia, que era la parte de la ecuación, que entonces es el nivel medio de matemática. Sí es correcto, solamente es tomar el lenguaje algebraico y definir una ecuación que cumpla con esas características que tenemos definidas allí. Me permito compartir en este momento, a ver. Es importante leer el documento, sabes que así de esa manera trabajamos mucho más con conocimiento científico, porque recordemos que la matemática eh, se le dice exacta, es simplemente por el hecho de que no tiene duda, no genera ningún tipo de... Ok, permíteme aquí, vamos, lo tenía aquí abierto, allá se me cerró. Vamos a trabajar entonces, vamos a ingresar a plataforma y vamos a continuar con esa parte, vamos a reforzar solamente esa parte de lo que es la ecuación, pero vamos a hacer unos pequeños ejercicios, como unas pequeñas prácticas en cuanto a lo que es lenguaje algebraico, y leemos el contenido de la siguiente evidencia, que también corresponde a la parte matemática. Como estábamos evidenciando, todos estos términos matemáticos y toda esta academia en cuanto a la formulación, nos damos cuenta que lo utilizamos prácticamente diario. La matemática está en nuestro quehacer constantemente. Aquí ya nos corresponde a nosotros nivel medio. Ok. Me permito ocultar aquí la parte del video para que tengamos una mejor resolución. Y aquí vamos a entrar más en detalle en cuanto a la parte de lo que era la ecuación, que es en este caso el área que compete a esa evidencia que nos están planteando en plataforma. Identificamos que lo que corresponde a estos 5 aspectos del nivel medio de matemática, área, volumen, trigonometría, ecuaciones, funciones y obviamente la función lineal, representan para nosotros en nuestro quehacer cotidiano elementos que siempre estamos manipulando de forma muy empírica, pero la idea es ir reconociendo que todos estos términos también los manejamos y los necesitamos para poder determinar una resolución de una situación planteada. Esta parte de la ecuación, lo que conocemos como lenguaje algebraico, se le dice algebraico porque combina tanto números o cifras de nuestro sistema de numeración con letras de nuestro alfabeto para representar situaciones o eventos, donde la letra o alfabeto simplemente va a ser ese término asociado a una característica, algo muy parecido con lo que estamos viendo en nuestra área de tecnología, cuando trabajamos con la definición del dominio. Cuando tratamos de hacer nuestras clases, identificamos características comunes de ciertos objetos y los asociamos todos en una clase. Algo muy parecido ocurre con el lenguaje algebraico. Nosotros identificamos una característica que debemos plantear en un modelo matemático, que debemos eh, escribirla en un lenguaje matemático, así como esas situaciones las planteamos en un lenguaje informático. Para nosotros las matemáticas es un lenguaje, una forma de comunicación. Y de igual manera, nosotros debemos manejar las características de ese idioma matemático, y eso lo va a representar para nosotros, al menos en el nivel de ecuaciones, el lenguaje algebraico. Entonces, ¿para qué se plantean ecuaciones? Las ecuaciones para nosotros van a representar simplemente situaciones o modelos de un evento que se está ocurriendo a nivel de nuestro contexto. ¿Cómo empezamos a escribir nosotros o a plantear un lenguaje algebraico? Entonces me vamos a apoyar, permíteme aquí, yo lo tenía, ok, ya lo cerré. Nos vamos a apoyar en una herramienta colaborativa que se llama Jamboard. Y los Jamboard,
al igual que muchos de los tableros con los que hemos trabajado, vamos a ver si él nos lo permite. Aquí vamos a trabajar con un Jamboard, que es lo más sencillo que tenemos aquí. Que como es de Google, es lo más sencillo que podemos trabajar. Y entonces vamos a empezar a trabajar un Jamboard nuevo. Vamos a ver. Vamos a crear uno nuevo. Y nuestro Jamboard se va a llamar matemática, se llama lenguaje algebraico. Llamémoslo aquí, álgebra. Listo. Tiene un nombre tan grande, pero a veces no nos damos cuenta que el nombre simplemente representa una asociación de la persona que lo creó. Te voy a copiar aquí en el chat del Meet el enlace para que compartamos ciertas definiciones a nivel algebraico en cuanto estamos hablando de este término a nivel matemático. Fíjate lo que tenemos aquí, ¿no? Esto es una ecuación, una expresión. Y existen diferentes estrategias matemáticas o herramientas para resolverla. ¿Y por qué tenemos que resolver? Porque la idea es tratar de identificar y dejar plana esta ecuación, es decir, solamente con cifras. Para yo expresar todo esto en cifras, debo saber o identificar cuánto vale esa letra que tenemos allí, que la utilizamos para representar una X. Pero ¿qué representa para nosotros ese nombre que tenemos allí? Mira, esto que tenemos aquí, Félix, lo vamos a emplear para curiosear un poquito y recordar esas partes matemáticas que vimos en bachillerato. El lenguaje algebraico es súper sencillo y fácil de manejar porque lo único que me hace es expresar una forma de hablar a nivel de modelado matemático. Por ejemplo, cuando yo tengo, vámonos al texto, aquí está mi texto. Cuando nosotros empezamos lo más básico a hablar álgebra, la letra para nosotros va a ser igual a una característica. Y para nosotros en un lenguaje algebraico, el número, a ver, permíteme, copiamos aquí. Mi número va a ser igual a las veces o existencia de esa característica. Entonces, conociendo estos dos términos, yo puedo utilizar números y letras para expresar cualquier situación. Entonces, yo voy a poner un ejemplo sencillito aquí. Por ejemplo, 5 patos, 6 cerdos, aquí, granja, ok, y aquí yo lo voy a hablar de esta manera. Fíjate una situación hipotética cualquiera para empezar a nosotros a trabajar con un lenguaje algebraico, así de súper sencillo. Identificamos que existe una característica, en este caso un animal llamado patos, y tiene una frecuencia de 5, es decir, existen 5. 6 cerdos, mi característica sería en la forma como son los cerdos y me está indicando que la existencia o las veces en este caso, que se presente ese evento son 6. Y me está indicando, aparte de eso, esto es un ejemplo hipotético cualquiera, que todos los animales de la granja formados tanto por patos o por cerdos suman un total de 45. Con esto que tengo yo aquí, yo puedo empezar a hablar de ecuaciones. Pero en este momento vamos a iniciar solamente con expresar. ¿Cómo representaría yo matemáticamente 5 patos? Si yo sé que para mí el número representa las veces o la existencia y la letra, cualquier letra del alfabeto me va a representar la característica, entonces ¿cómo representaría yo 5 patos a nivel matemático? Yo representaría 5 patos. ¿Por qué utilicé la letra P? Porque podemos emplear cualquier letra del alfabeto. Normalmente la gente expresa matemáticamente, comenzamos con X, Y, Z, que son los más básicos y implementados
porque para nosotros lo asociamos a esos tres dimensiones que tenemos en un espacio matemático. Entonces siempre iniciamos con X, Y y Z, pero no quiere decir que son las únicas letras con las que podemos trabajar. Quiere decir que yo puedo utilizar cualquiera. Para mí, si yo quiero escribirlo con P, la P va a representar los patos que tengo allí. Si lo escribo con X, la X va a representar los patos que tengo allí. Entonces, ¿qué tengo? Yo puedo representar 5 patos de esta manera. 5X. ¿Qué representa a mí matemáticamente cuando yo identifico y veo este valor algebraico que tengo allí? Me está indicando que tengo una característica identificada o asociada a una literal X y que está 5 veces existenciada o contada o documentada en la parte del contexto donde lo estoy trabajando. Entonces, si yo quisiera expresar los 6 cerdos, Félix, ¿cómo lo escribirías? A ver, permite aquí. Ok, es correcto. Entras aquí al Jamboard. Ah, bueno, es que no sé. Para entrar al Jamboard, si estás desde el teléfono, vas a tener que descargar la aplicación. Entonces, sigamos viéndolo aquí. Tú me compartes por allí, yo lo tomo de aquí y es correcto. Tienes toda la razón. Si yo quiero expresar mis 6 cerdos, yo escribiría. Me escribirías, a ver, me colocaste allí 6 cerdos. Correcto. ¿Por qué no utilizo 6X? Porque si yo utilizo la misma letra o el mismo literal, estoy identificando que son 6 elementos o 6 unidades o 6 existencias de la misma característica anterior. Entonces yo tendría 5 patos y 6 patos. Por eso debo emplear otra letra como la que tienes tú allí. Vamos a trabajarla con la inicial que tenemos aquí. Vamos a cambiar aquí esta de aquí y vamos a poner los patos. Esto es lenguaje algebraico. Y mira cómo es súper sencillo manejar. Pero para yo trabajar una ecuación, eh, las ecuaciones son simplemente términos que van a estar a los dos lados de una igualdad. Esto es una ecuación, como lo manejamos aquí. ¿Cuál es el término que me representa a mí, que me indica que yo estoy trabajando con una ecuación? Este señor que tengo acá. Mi igualdad me indica que hay un valor que debe equilibrarse, porque la igualdad significa el mismo término, el mismo valor para ambos lados de su símbolo. Entonces, por eso se llama ecuación. Si yo no tuviera la igualdad, si yo no tuviese término igualdad, lo que tuviese sería una expresión algebraica, como lo que estamos haciendo ahorita en la práctica. Cuando yo tengo una igualdad, tengo un término que debemos equilibrar matemáticamente y ahí es donde empieza el proceso de lo que llama conseguir el valor de la incógnita, el despeje y todos aquellos artificios matemáticos que se utilizan. Si yo quisiera llevar esto a una expresión o a una ecuación matemática, debo tener ese otro término que debería ir del otro lado de mi igualdad. Entonces, ¿cómo lo haría? Si quiero representar 45 animales de todo lo que yo tengo ahí, entonces yo tendría 45 en totales, pero como yo no sé si son tanto patos como cerdos, como vacas, como no hay información suficiente para determinar cuál es ese literal con el que debería asociar esta expresión, lo baso como un total. Para expresarlo como un total, él tiene que estar del otro lado de mi igualdad. Entonces, si yo quisiera tomar estos tres términos para hacer una expresión y una ecuación, yo tendría que algo como esto. Yo tendría 5 patos más 6 cerdos serían un total de 45 animales que tengo en mi granja. Entonces vamos a borrar este que está aquí, este que está acá, y esto que acabo de hacer es esa expresión de estos términos que tengo allí. 45 animales están representados, 5 patos más 6 cerdos forman parte de ese mundo que representan los 45 animales en la granja. Pero específicamente, ¿qué porcentaje de patos representa para mí su existencia? ¿O qué porcentaje de cerdo? Lo tendría despejando esa ecuación o aplicando artificios matemáticos para conseguir el valor tanto de P como de C. Pero esto es lo que se llama, hasta aquí donde queremos llegar, un lenguaje hebraico, que yo puedo utilizar cualquier situación de la vida real para expresarlo y representarlo allí. Por ejemplo, vamos a tomar otro ejercicio.
Para mí X van a representar, vamos a poner así, una torta de chocolate. Yo quiero utilizar la palabra X para representar todas las características que tengan que ver con la torta de chocolate. Ah, sí, pero entonces resulta que yo tengo que ahora compartir mi torta de chocolate. Y si yo quisiera entonces trabajar, vamos a dividir la torta de chocolate a la mitad. ¿Cuál sería la expresión algebraica que me representaría la mitad de esa torta de chocolate, Félix? Vamos. Si yo quiero trabajar con la mitad de la torta de chocolate, yo sé que la mitad es, algebraicamente, tengo que llevarlo a la matemática, ¿no? Entonces, mi mitad de chocolate sería algo así. Vamos a ponerlo así. El 1 por aquí. El 2 por acá. Así, vamos a tratar de que nos quede de la forma como debemos empezar. Hago la rayita por aquí. Eso. Un medio es la mitad. Entonces yo tendría un medio de ¿quién? Yo tendría un medio de la torta de chocolate. Así yo representaría la mitad de mi torta de chocolate. Pero resulta que no vinieron solamente dos personas para picar la torta, sino que no me vinieron 4 personas para poder compartir esa torta. Entonces, si yo quisiera representar que ahora tengo que dividir esa torta en 4 pedacitos, para mí, de esta unidad, esto es lo que representan las fracciones, que esto también es muy lindo. Una fracción representa la parte superior, que es lo que tengo aquí. A ver, esto. Vamos a ver, no, me cambia el color. No, este me queda el mismo color. Esta parte que tengo aquí, vamos a ponerle así la flechita. Mi numerador es una expresión, representa el total. ¿Cuántas tortas hay? Una. La parte del denominador representa los pedacitos en que se van a picar. Entonces, un medio de X me está indicando que yo de una torta la voy a picar en 2. Y por eso se habla que va a quedar exactamente a la mitad. ¿De quién? De este literal que para mí me representa la torta de chocolate. Pero entonces resulta que acabamos de decir que ahora vienen unos amiguitos y ya no voy a tener una torta, sino que resulta que ahora ellos vinieron 4. Entonces quiere decir que ya no la voy a picar en 2, sino que la voy a picar en 4 pedacitos. De una torta yo voy a picar 4 pedacitos. Ay, pero resulta que reunimos suficiente plata y hicimos 3 tortas. Hicimos 3 tortas de chocolate, pero esas 3 tortas de chocolate nosotros vamos a tener que picarlas a la mitad porque vinieron 6 personas para tratar de que todos tuvieran la misma cantidad, al menos en la comida. ¿Cómo represento yo ahora esta expresión que les estoy diciendo? Bueno, si compartimos y ahora tenemos 3 tortas de chocolate, entonces quiere decir que esta cifra para mí, ahí la borré, esta cifra para mí va a representarse con el número 3. Tenemos 3 tortas de chocolate, pero cada tortita de chocolate yo la voy a picar en 2 pedazos. ¿Cómo van a quedar? Van a quedar 3 tortas de chocolate picadas en 2 pedazos. Y eso es lo que me representa en la fracción cuando hablamos a nivel algebraico. Algebraico hay muchas cosas que podemos decir. Ah, pero ¿de qué otra forma nosotros podemos representar operaciones a nivel algebraico? ¿Cómo la entendemos? Entonces podemos entenderla también de otra manera. Yo tengo, así como lo acabamos de explicar, tenemos mis torticas de chocolate, puede ser cualquier otro elemento que yo quiera representar a nivel matemático. Si yo tengo 2 sillas por dar un ejemplo cualquiera, tengo 2 sillas en mi cuarto, pero resulta que yo no necesito 2 sillas, yo quiero saber cuánto. Ya va, un momentico. Dime, pa. La versatilización se aplica de 1.200.000 unidades, ¿cierto? Sí, porque estás mal la garganta. Tengo la garganta que quiero ver. Pero papi, ese se llama ampicilina benzodiazílica. ¿Cómo? Así se llama benzodiazílica, porque es benzetacil. Y Por sale eso, como 1.200 pesos. un 1.200.000 Pero es que no se llama benzetacil.
Se llama ampicilina benzodiazídica. Ah, bueno, yo les pido eso, Eso. yo voy a ir en del mono. ¿Tienes jeringas o traigo? No, tienes que traer jeringa porque eso no hay jeringa ¿Ese es chiquita. de cuánto? ¿De 5? Ujú. Listo, voy a ir. Chucho, chao. Sí, porque Miguel está ya acostado con él. Hágale. Benzodiazílica y trae jeringa. Benzodiazil, Benzodiazil, sí, eso se llama. Como bencetacil, pero aquí se llama benzodiazil. de 1.200.000 unidades. Ujú. Ok, Feli, disculpa un momentico que por aquí una emergencia familiar. Entonces, también podemos representar operaciones matemáticas, operaciones como productos. Aquí a través de las fracciones representamos divisiones. ¿Cómo puedo yo representar el producto? Bueno, el producto simplemente tal cual como nosotros lo expresamos, lo decimos. Si yo tengo esas dos sillas que acabo de comentarte, tengo dos sillas. Pero resulta que me trajeron dos sillas más. Exactamente, tengo dos sillas para nosotros. Vamos a poner aquí, vamos a utilizar otra letra para no seguir con la misma X. Yo puedo decir que Y van a representar para mí las sillas que poseo. Entonces yo tengo dos sillas. Quiere decir que yo tengo dos Y. Pero resulta que me dijeron, mira, pudimos obtener más plata y te vamos a dar el beneficio de que ahora en este momento tú puedas tener dos sillas más. Para yo presentar esa adición, puedo tenerla, escribirla de dos formas. O adiciono dos Y más, o simplemente puedo utilizar, a ver, aquí esta misma expresión, a ver, no, esta no es, por razón no me deja escribir. O puedo utilizar esta misma expresión y a ella yo puedo decirle dos veces o puedo decirle dos veces lo que tengo allí. Que obviamente cuando yo efectúo un producto, en este caso por la operación aritmética que corresponde, me quedaría en 4Y. Así se va a ir así formando cada uno de estos elementos que tenemos a nivel algebraico. Cualquier expresión que nosotros vemos aquí en estas ecuaciones, cuando matemáticamente nos atormentaban con estos elementos, es simplemente eso, que obviamente que tal vez no fue en su momento la mejor forma de tratar de entender lo que significa eso que está allí, pero eso es lo que representa para nosotros un lenguaje algebraico, simplemente una forma de hablar. Así como aprendimos a modelar a nivel de UML, que entendimos que cada símbolo, cada figurita representaba para el lenguaje una acción, una operación o un significado, lo mismo ocurre a nivel matemático. Ellos nos representan a nosotros también un valor o una expresión. ¿Para qué se escribe la parte algebraica? La parte algebraica las empleamos y esas ecuaciones que hemos visto emplear diferentes técnicas o métodos para obtener el valor de esa letra que matemáticamente representa una incógnita, es para optimizar resultados. ¿Cómo optimizar? El que yo pueda determinar esta igualdad y efectuarla tal cual como debe ser escrita, que yo diga algo así, que yo debo determinar siempre que mi ecuación sea verdad, algo como esto. Cuando yo tengo ese término de igualdad allí, yo tengo que hacer ese equilibrio. Y para yo poder hacer ese equilibrio, obviamente esa letra matemáticamente representa un valor que no lo conocemos. Por eso se habla que se llama incógnita. La idea es tratar siempre de resolver esa incógnita que tenemos allí. Matemáticamente existen muchas estrategias o muchos métodos que nos permiten hacer de ese despeje o esa obtención de ese valor, de esa incógnita. Cuando hablan en el enunciado que nos dice cuál es la mejor que debemos obtener en la evidencia, la mejor opción, vamos a revisar para que vean esta parte de aquí. Lo que nos está diciendo es que después de plantear la ecuación debemos despejarla, es decir, debemos determinar cuánto vale el literal con el cual estamos utilizando para expresar dicha ecuación. En esta parte, a ver aquí, ¿dónde estoy? Aquí. Plantear la ecuación basándonos en estas características que tenemos y que se manejan aquí, definidas en mi guía. Y aquí en esta parte,
propuesta de mejora de proceso. Esa propuesta de mejora de proceso es despéjala. ¿Cuánto debe valer esa letra que tú estás utilizando para esa incógnita? ¿Cuánto debe representarse a nivel matemático esa cifra para que este proceso de la igualdad se genere? Entonces eso es lo que nos plantea esta evidencia. Que una vez identificando las características, yo puedo, en este caso, tratar de identificar cuáles serían esos valores que tenemos allí. ¿Cómo despejamos? Bueno, fíjense, aquí ya vienen ecuaciones. Dependiendo del grado, cuando hablamos de grado, es el exponente que acompaña a la letra. Si la letra no tiene ningún exponente, como es este caso, se dice que el grado es 1, y cuando tenemos grado 1 se habla de ecuaciones lineales, es decir, todas están con la misma potencia. ¿Cómo despejamos incógnita? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer una práctica de esta, vamos a hacer un despeje de una de ellas para simplemente recordar cómo se hacen esos despejes. Y eso también forma parte de esa evidencia que ustedes van a plasmar allí. Fíjense esta parte, aquí dice, vamos a tomar esta que tenemos aquí, 3x más 2 igual a 5. Vamos a despejar esa que tenemos aquí. Vamos a crearnos una nueva paginita y aquí vamos a incluir esa que tengo yo acá. Me dice 3x más 2 es igual a 5. Yo podría entender, tratando de traducir esta expresión algebraica que tengo aquí, que me dice que 3 veces la existencia de un producto, de un elemento característico cualquiera, más 2 unidades adicionales van a ser igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que saber cuál es la característica, cuál es el nivel de existencia que tiene esa característica para que esta ecuación sea igual. ¿A dónde tengo que llevarlo? Yo tengo que tratar de que si mi igualdad es 5, yo tengo que decir que todo lo que tengo de esta parte aquí, que sería mi incógnita, llamémoslo así, tiene que ser igual. Cuando yo tenga o determine ese valor, ay, ¿dónde está mi Jamboard? Permíteme que se cerró aquí el Jamboard donde estábamos trabajando. Lo que me encanta de esto es que como esto es Google, es tiempo real. Yo tengo que tratar de determinar, como lo estábamos explicando ahorita, y eso para eso se trabajan los artificios matemáticos, que el valor que representa para mí esa X debe ser igual a 5. Yo tengo que saber o determinar cuánto significa para nosotros esa X de manera que esta ecuación sea equilibrada. Es decir, yo tengo que llevar ese término a que esto sea así, para que se cumpla, para que sea verdad y matemáticamente la existencia sea real. Entonces, ¿pero cómo lo hago? Existen varios métodos que se emplean. Yo siempre he recomendado que cada quien vaya para su casa, era lo que yo me recuerdo que le decía siempre a los muchachos, para que tomaran una idea y se asociaran a esos términos. Cada quien para su casa, ¿qué significa? Que para nosotros esta igualdad representa la puerta. Y la idea es tratar de que todos los valores que tengan con X estén de un lado y todos los valores que no tengan letras estén del otro. O sea, cada quien con su cada cual. Para poder hacer este proceso, la igualdad para nosotros representa como ese paso, abrir la puerta y salir. Cuando yo paso la puerta y salgo afuera, es un mundo diferente y eso me cambia. ¿Qué significa que me cambia matemáticamente? Que si estoy hablando de signos, sabemos que cuáles son mis signos aritméticos. Tengo suma, tengo resta, tengo multiplicación y tengo división. Al menos de esta forma se expresa a nivel matemático, aquí a nivel de computación. Cada vez que yo tengo y cruzo la puerta, que es lo que le decía yo a los muchachos, mis signos van a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy automáticamente a llevar a mi par contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy sumando, yo voy a restar, que si estoy restando, voy a pasar sumando, si multiplico, voy a pasar
a dividir, y si voy a dividir, voy a pasar hacia mi otro lado con el signo contrario. Es simplemente ese cambio cada vez que yo atravieso la puerta. Y así uno se va haciendo esa analogía y que me va a permitir de hacer la parte del despegue. En este caso ya tenemos al menos la ubicación de la letra X, pero tengo un par aquí, un compañero que en este caso está donde no corresponde. Tengo que ese 2 no forma parte de esa familia. Si este 2 no forma parte de esta familia, quiere decir que yo tengo que ubicarlo en su lugar donde corresponde. Este 2 hay que identificar cómo está en el 2. El 2 yo sé que en este momento lo está. Vamos a cambiarle el color a este. Bueno, vamos a hacer en rojito. Listo. Transparente. Es correcto. Aquí. Tengo que el 2 no pertenece a esta casa. Tengo que cambiarlo hacia el otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar en esta ecuación cuando yo la esté resolviendo? Mire, en esta ecuación cuando yo la esté resolviendo, la X está en su casita y yo tengo que llevarme este 2 que no está en el lugar que corresponde y cambiarlo. Él va a pasar la puerta. Cuando mi 2 pase la puerta, quiere decir que automáticamente debo hacer ese proceso de cambio. El 5 lo está esperando, y si el 2 está con qué signo, está con un signo positivo, va a pasar hacia el otro lado con un signo negativo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque aquí en este momento cada quien está en el espacio que le corresponde. Una vez que todos estén donde corresponden, tenemos que dejar a la X sola, porque la X o las literales o las letras no pueden estar acompañados de nadie, porque las letras les pertenecen al otro lado y los números representan su propia casa, es decir, tenemos casas de números y casas de letras. Súper sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar ese 3 que está allí. Ese 3, ¿qué operación está realizando con la literal X? Lo está multiplicando. Acuérdense que todo número por delante siempre está efectuando un producto. Quiere decir que si ese número me lo está multiplicando, yo me ubiqué aquí y mira, cuando iba a pasar al otro lado, va a pasar a dividir. Entonces, sigamos con esta operación. ¿Y qué es lo que tengo? Yo tengo mi X que se quedó como debe estar solo en su casa. 5 menos 2 es 1. Y como este 3 está multiplicando, yo lo voy a pasar a dividir. ¿Qué tengo allí? Mira, ya todos están con su cada quien está en el lugar que le corresponde. Y en este momento acabamos de resolver esa incógnita. ¿Qué me está diciendo la incógnita? Aquí está el valor de lo que yo estaba buscando. ¿Y qué significa ese valor? Ese valor significa que cuando yo necesito llevar este término como corresponde, matemáticamente a que sea igual a este, yo escribo mi ecuación y quiere decir que en el espacio donde está esa X, que para mí era un valor desconocido matemáticamente, pero ahora ya lo he identificado, ya va, espérate. Acabamos de hacer una suma a lo ligero. Permíteme aquí que lo hicimos muy rápido. 5 menos 2 es 1, 5 menos 2 es 3. 3 dividido en 3 me va a quedar, ahora sí lo tengo. Detalles matemáticos que nos pueden ocurrir. 3 dividido en 3 es 1. Ahora sí tengo mi expresión correspondiente y tengo mi X. Cuando yo lo divido, lo voy a expresar en esta ecuación. Obviamente estoy representándolo, cambiándolo. ¿Y por qué tengo que sustituirlo nuevamente en la ecuación? En este caso mi ecuación original, porque es la que me generó la representación. Y esa es la que debo mantener, el equilibrio. 3 multiplicado en 1 es 3, más 2 es 5. ¿Qué voy a obtener aquí? La confirmación de que ese valor es el correcto y me permite dar en verdad esa expresión. Eso es lo que se hace con las expresiones matemáticas. ¿Qué representa para nosotros en la realidad esa X con ese valor? Esa X con ese valor nos está indicando que para que haya en este caso sea certera o sea el mejor de los casos, lo que represente para nosotros esa ecuación, el valor o esa característica
que estamos identificando tienen que ser una sola vez, debe estar una sola vez manifiesta, o debe tener un valor nominal de 1, es decir, que se exprese, o que yo debería, por darles un ejemplo, comprar uno solo. Esto puede ser una ecuación matemática de algún proceso financiero, y me están indicando cuál es el mejor, cuál sería el valor de X para que no tuviéramos ni ganancias ni pérdidas. Mira, el valor de X para no tener ganancias y pérdidas, es decir, que sean iguales, debe ser 1. ¿Por qué? Porque 5, ahí mantenemos el equilibrio y vale 1. Hay muchas interpretaciones que se le puede dar dependiendo de dónde se originó esa ecuación, y eso es lo que nos está pidiendo la evidencia. La evidencia nos está indicando ahora que nosotros vamos a tener estas expresiones que tengo aquí. Tengo la ecuación, cada ecuación le voy a identificar cuál para nosotros va a ser el total, cuál va a ser esa existencia, cuál va a ser esos valores que van a permitir determinar ese costo y despejar la incógnita que se genere. Eso es lo que me está diciendo esta evidencia que tengo aquí. Entonces, por eso es importante que leamos y documentémonos bien lo que representa para nosotros esta segunda evidencia. Con esta segunda evidencia se trabaja lo que representa el nivel medio de la parte matemática. Vamos ahora a revisar cuál es la siguiente evidencia a nivel matemático que tenemos allí. Estas 4 evidencias matemáticas. A ver, Félix, pero qué pena contigo, me devuelvo y no sé, y te pregunto ahora si esa parte de lo que era la álgebra, cómo representar esa expresión, cómo hacer esos despejes. Y matemáticamente podemos conseguir también mucha información en internet que nos apoye estos procesos. De esta parte se entendió, no sé si pude explicar. Ok, perfecto. De todos modos, allí quedó la explicación para si alguno de los compañeros la van a emplear, pueda representar de forma correcta esta ecuación. Entonces continuamos para revisar qué viene en siguiente evidencia, y nos habla de la parte estadística. ¿Por qué la parte estadística? Porque la estadística para nosotros a nivel de desarrollo, a nivel de software, es el eje pilar, es el pilar fundamental de lo que representa la data. Se está manejando términos de Big Data, se está manejando analítica de datos, se está estableciendo porcentajes, se están estableciendo reportes, se están estableciendo cifras, estimaciones. Fíjate que todo eso para nosotros simplemente es estadístico. Y estadístico simplemente es aquella rama de la matemática que se encarga de estudiar la frecuencia y la representación de lo que existe con respecto a esos términos de la realidad que deseamos estudiar, es decir, cómo se comportan ciertos elementos. La álgebra me lo define, la estadística me indica cómo se comporta. ¿Y por qué debemos estar pendientes nosotros a nivel de software de cómo se comporta? Porque nuestros desarrollos van a dar información importante a la toma de decisiones, y tal vez muchas de esas características que tal vez no lo tengamos en el proyecto con que estamos trabajando a nivel de formación, pero a nivel laboral ustedes van a manejar. La idea es que manipulen datos y generen respuestas de esa información, de esos datos que están allí. Y allí obviamente, fíjate que en nuestra parte inicial, en la recolección de la información, trabajamos con elementos estadísticos que nos van a permitir simplemente analizar el comportamiento de ciertas variables que en ese momento nosotros le estamos identificando para la recolección de la información del proyecto y desarrollo. Esta estadística nos va a plantear un caso hipotético de un evento que se censó, se ubicó, se materializó a través de diferentes procesos de observación, donde y tomando en cuenta, como nos dice aquí el autor Guerrero 2007, una población es un conjunto definido de elementos o unidades, y una muestra es un subconjunto de la población. Entonces aquí empezamos a realizar o asociar términos que van muy de la mano con respecto a la estadística, que es la población y que es mi muestra. Mi población es todo lo que voy a estudiar, es todo lo que quiero saber cómo se está comportando.
Mi población, para nosotros, en nuestro proyecto, formaría toda la empresa. Mi población formaría, si no estoy hablando de una empresa, formaría eh, todos los elementos, mis actores, es decir, si estoy hablando de una clínica, serían tanto los que están siempre permanentes como enfermeras y médicos, igual como los que están temporalmente asistiendo, que serían mis pacientes. Si voy a hablar de que quiero hacer una página web de apoyo a determinada clientela, a determinadas personas, esas determinadas personas formarían mi población. ¿Por qué? Porque estoy orientando mi desarrollo en el software hacia el beneficio de esas personas. Ellas son mis personas de interés y como son mis personas de interés, automáticamente se convierten en mi población. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué trabajamos con muestras? Porque estadísticamente a veces las poblaciones son muy extensas y es muy difícil el manejo de tanto comportamiento humano. Si yo quiero encuestar un colegio, yo tomo, existen diferentes técnicas de muestreo de tomar una parte o sectorial toda esa cantidad de personas de manera que sean como representativas, y ese es el término, que esa muestra me va a representar esa población, es decir, yo extrapolo, voy de lo más general a lo más particular. Y eso es el objetivo de lo que es el método científico. ¿Qué ocurre cuando yo tomo una muestra? Simplemente es eso, es una porción de toda mi población a la cual yo puedo manejar y aplicar las diferentes técnicas estadísticas que van a generar un resultado y que yo lo puedo extrapolar a todos en total. Yo no voy a analizar, por ejemplo, encuestas que vemos en televisión, que nos hablan de la intención del voto. Obviamente ellos no hicieron encuestas a los 14 o 15 millones o 17 millones de votantes que tenemos al país. Ellos tomaron muestras de las poblaciones y le extrapolaron los resultados a un total general. Obviamente que existen allí técnicas de desviación, de eliminar errores, de aceptación de errores o la evaluación de resultados. Este término de matemática a nivel intermedio, entonces hay que analizarlo porque es el que nos va a permitir eh, tener el concepto o el basamento teórico para poder realizar esta evidencia. Esta evidencia, en este caso, nos sugiere un video de sustentación, es decir, vamos a capturarnos realizando toda esta parte del proceso estadístico y eso es lo que vamos a montar allí en la parte del video. Tenemos un caso, como hemos mencionado, tipo estudio. Ellos nos están indicando, en este caso tomado de valores reales de la página de nuestro Departamento Nacional de Planificación, y nos están mostrando ciertas preguntas que están asociadas a ese término estadístico con el que vamos a trabajar. ¿Qué me pide mi evidencia? Mi evidencia nos está indicando que a través de ese video vamos a tomar las conclusiones que se generaron. Es decir, ¿para qué yo hago un estudio estadístico? Para obtener información del comportamiento de ese evento o de esos eventos que yo estoy estudiando. Ese comportamiento me va a indicar cuál va a ser la tendencia, hacia dónde, cuáles van a ser, si son positivos o negativos ese comportamiento, y responder preguntas en base a todo lo que representa esa información. Entonces, vamos a hacer todo este proceso estadístico desde el inicio. Nosotros basándonos en esas habilidades que adquirimos para recolectar nuestra propia información del proyecto, ahora lo vamos a hacer a través de este tipo de estudio, que nos plantea que nosotros vamos a determinar todo completamente, qué es lo que se quería hacer, que esto es lo que va a tener mi evidencia, qué instrumento nosotros recomendamos para obtener esa información. Vamos a asumir que nuestra información ya está recolectada, manejada, porque aquí tenemos ya los datos empleados. ¿Cómo o qué estrategia empleamos para analizar esos datos? ¿Qué tipo de técnica
o qué tipo de herramienta usamos para realizar esta parte de ese análisis, y en base a esos análisis, qué conclusiones podemos obtener. La idea es que nos plantean que utilicemos elementos que están definidos en el enlace como lo tienen aquí en apoyo. Fíjense, vamos a ver este enlace que nos está sugiriendo la plataforma, y las recomendaciones que se están realizando a través del material de formación para esta evidencia son las siguientes. A este simplemente unas recomendaciones para que nosotros podamos tener y desarrollar las tablas o las gráficas que se van a utilizar para modelar visualmente ese comportamiento. Fíjense, aquí hay unas recomendaciones, qué tipo de letra, qué colores son los más adecuados, cómo trabajarlo con respecto a esa evidencia que vamos a hacer y que debemos desarrollar, que forma parte de esa, ya el tercer componente, que es matemática nivel intermedio. Bueno, estas son recomendaciones que nos muestran allí, este enlace lo tienen aquí, y que debemos tener en cuenta para hacer esta tercera evidencia. Fíjense, que el video no puede pasar de 5 minutos, ojo allí. La idea es tratar de que mi video, cuando hablamos de editado, es que sabemos que nosotros no vamos a hablar 5 minutos corrido taca, 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 sino que yo puedo hablar por partes y al final los uno en un solo video para poder ya tener la conclusión de todo este proceso. Debemos siempre en el video, como lo manifiesta allí estas condiciones, ser claros, tratar de hablar lo más sencillo posible, entender lo que ustedes hicieron. Puedes utilizar y apoyarte en cualquier herramienta, hacer presentaciones, una lámina, un video, lo que tú desees lo puedes colocar allí, que refuerce esa información que nos estás manifestando. Y ojo, lo importante que siempre les he dicho, su nombre tiene que estar en todo producto o artefacto que desarrollen, porque ustedes fueron los creadores. Listo. ¿Qué características debe tener ese video? Debe estar en formato MP4 cuando lo vayan a subir, porque plataforma, recuérdense que Territorium solo acepta ciertas características de evidencia, de formato de las evidencias. Dice que debe estar en MP4, 720 píxeles como mínimo para tener una buena resolución. Los equipos más recomendados para tratar de hacer estas tomas son su teléfono celular, su cámara digital si la tiene, las cámaras de un computador o cámaras adicionales que ustedes puedan. La idea es que utilice un equipo que esté empleado, que tenga las características para poder hacer unas capturas de video lo más adecuadas posible. Y también nos está sugiriendo algunos programas que nos van a permitir esa edición de video. Es decir, si yo lo hice en varias partes, porque obviamente no estoy en capacidad de trabajar los 5 minutos corridos tratando de explicar cómo hice este procedimiento del censo, yo lo puedo editar y unir al final en cualquiera de esas herramientas que están sugiriendo nuestra plataforma. Listo. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Esta evidencia solamente se va a iniciar con el video. El video donde realizamos un paso a paso de cómo se trabajó este proceso. Todo lo que tenemos aquí, por ejemplo, la información, la tabulación, fíjense que no vamos a entregar documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que esas gráficas que ustedes van a obtener cuando se apliquen el instrumento, como lo manejan allí, o como lo expresa en este caso la información suministrada, vamos a tener que mostrarlo en esa presentación. ¿Cómo podemos hacer el video? Les sugiero de la forma mucho más sencilla de trabajar, lo pueden hacer con Canvas. ¿Has trabajado con Canvas, Félix, para la parte del video? Fíjate, yo te voy a mostrar
yo no tanto lo del video, sino que es una presentación que tú la desarrollas y él te permite trabajarla como cuando la vayas a descargar, la descargas como video. Él te permite hacer, eh, déjame buscarlo aquí porque yo lo hice con Scrum. Recuérdense que están abiertos el Scrum para los que les coloqué así su listica para que ustedes lo tengan allí. Mira, esto lo hice yo con Canvas. Hice una presentación y me grabé leyendo la presentación, de manera de que fuera como un video. Mi nombre es Mónica Benítez y voy a ponerle un caso de la vida real donde empresas emplean la metodología Scrum para el desarrollo de sus procesos. En este caso vamos a hablar de la cultura empresarial de la empresa Apple. Desde la concepción de la empresa, siempre la visión ha sido enfocada en lo que es la innovación, siempre en el proceso de mejora continua. Este concepto de innovación automáticamente va asociado a lo que significa una constante mejora, es decir, reevaluarse e inventarse, siempre en función de la mejora. Eso es un video. Y esa parte lo trabajé, fue con Canva, me pareció súper sencillo manejarlo. No sé si tú trabajas con Canva o quieres que te muestre dónde lo tomé como una recomendación para que ustedes puedan desarrollar ese video. Porque como nos está dedicando la evidencia que debemos plasmar gráficos, resultados y hacer análisis, me parece perfecto. Entonces, muy bien si trabajas esa área de las herramientas. La idea es que ese video debe contener todas estas características que nos maneja la guía. Es decir, trabajar con mostrando el análisis, qué instrumento se desarrolló, qué tipo de resultados tuvimos, mostrar tortas, mostrar barras de ese análisis, de ese caso de estudio, dar esa conclusión al final de cuál fue lo que obtuvimos. Y la idea es que eso sea todo un video que no pase de 5 minutos y que podamos mostrar todas esas características o esos requisitos que va a tener allí. Como de igual forma esta parte de esta evidencia lo van a tener otros compañeros. Félix, yo voy a tomar el atrevimiento aquí rápidamente de mostrarles cómo en Canva hacemos esa parte de la edición tipo video, para que si alguno de los compañeros desea trabajarlo también lo haga. Entonces, cómo lo trabajamos al menos de Canva, que es una herramienta libre y que nos va a permitir hacer muchas de estas evidencias. Nosotros tomamos cualquier presentación y la desarrollamos. Por ejemplo, vamos a tomar esta aquí al azar. En la presentación ustedes van a ir colocando todas las diapositivas con el material, con la información, con el texto, y la diapositiva que ustedes vayan a ir manejando con esa información. Vamos a tomar, a ver, cualquiera. Tomemos esta que está aquí. Y ingresamos varias diapositivas. A ver, coloquemos una. A ver, me tomé esta. Vamos a poner esta aquí. Ingresamos varias diapositivas, incluyendo toda la parte del material. Cuando ya lo tengan su diapositiva, su presentación, ya todo terminado con lo que está pidiendo la evidencia, el video corresponde de esta manera. Ustedes vienen aquí a la parte de presentar. Y en presentar lo tienen aquí, presentar y grabar. Cuando yo le doy presentar y grabar, él va a permitir que a medida que yo vaya mostrando mi presentación, yo vaya hablando, y yo soy la que va a determinar en qué momento paso a la siguiente diapositiva, y todo eso aquí en la parte inferior va a estar su imagen y les va a permitir que al menos no tener ese miedo escénico que se genera cuando estamos grabando. O a veces se me olvida por el miedo lo que tengo que decir, y la idea es que tú tengas de frente la presentación con la que estás haciendo esa descripción a nivel de audio, y lo vas manejando así. Cuando le dan ir al estudio de grabación, Canvas te va a pedir obviamente permitir el micrófono, dale a aceptar a todos estos elementos, y aquí te va mostrando cómo vas a quedar tú grabada. Aquí en tu imagen te va a permitir tu audio y tú comienzas la grabación.
Entonces aquí empiezas a describir, a identificar esos elementos que tienes dentro de tu diapositiva, comienzas a narrar y cuando le das a finalizar, él te va a permitir, en este caso, te va a grabar, te va a lanzar esa grabación que tú hiciste allí y eso ya es lo que tú al final vas a verificar si está correcto, te da la opción para descargarlo y esa es la que tú vas a montar, en este caso en esa evidencia. De esta forma, que me parece súper sencilla trabajar lo que es videos y presentaciones de forma continua, ustedes pueden desarrollar esta evidencia que representa la parte del video. Ya una vez descargado, entonces esa es la que ustedes van a enviar a nivel de enlace. Pueden revisar cuando lo descarguen si está correcto, si se les olvidó alguna parte, si quieren algo que mejorar, entonces vuelven, lo editan y lo vuelven y lo descargan. Entonces, mira, súper sencillo esta parte del video, me pareció que Canva lo trabaja muy fácil y de igual forma les queda a ustedes en la nube. Recordemos que trabajar con herramientas en línea me permite que yo pueda tener en la nube esas, en este caso, todos los productos que estoy desarrollando. Entonces, aquí trabaja la tercera evidencia. Dudas, preguntas, inquietudes, Félix, con respecto a estas otras dos evidencias matemáticas que debemos desarrollar para continuar con este componente. Ok, Félix. Entonces, pendiente terminar las que tenemos de la parte de la ficha técnica, revisemos esa parte de presupuesto. Sabemos que mi ficha técnica, lo único complicado que va a tener, bueno, aquí me está permitiendo la descarga, lo único que va a tener complicado mi ficha técnica son esa parte de los presupuestos, pero recordemos que puede ser hipotético, obviamente uno real y dos hipotéticos como una especie de referencia, pero la idea es que ya al terminar esa ficha técnica se culmina con todo lo que representa nuestra etapa de análisis y recolección de la información del sistema propuesto. Ese informe al final, que ya una vez terminado mi proceso de negociación, es el que va a contener mi modelado conceptual de lo que es mi sistema y lo que yo estoy proponiendo para contener en mi software. Y esa propuesta técnica, es decir, cuánto va a costar el desarrollo de esa aplicación con la cual yo voy a trabajar en el resto de mi formación. Entonces allí se termina todo lo que corresponde a los resultados técnicos de mi etapa de análisis. Terminamos resultados, competencias matemáticas y avanzamos hacia la siguiente etapa que corresponde ya a la planeación. Entonces, te motiva a que continuemos trabajando en esas evidencias pasadas que tenemos, que todavía no hemos corregido, si se van corregidas o que yo estoy trabajando para poder enviarlas a plataforma para que continuemos con este proceso. Si no hay más dudas ni más preguntas, Feli, entonces me colocas tu número de asistencia en el chat. Voy a detener la grabación en este momento.